¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Si yo le digo agotamiento, palpitaciones, ansiedad, insomnio, dolor de estómago, irritabilidad, mala relación con los compañeros de trabajo, taquicardia, palpitaciones, dolores de pecho, son toda una serie de síntomas que hoy por hoy, en líneas generales, nuestra vida cotidiana seguramente tiene que ver para que toda esta sintomatología, todo este grupo de síntomas que estoy describiendo, tenga que ver, pero no es porque haya una patología orgánica puntual, sino que el estrés laboral, el estar el día a día, la cuestión económica, la relación con el jefe, entre otras cosas, hace que haya una situación de estrés en forma permanente, sostenido y crónico, y que por supuesto sobre las características de ese individuo, la personalidad de ese individuo, hace que puedan aparecer algunas patologías o algunos síntomas como estos, que nos pueden estar marcando el inicio o la presencia de alguna patología. Y que bueno, en general este tipo de enfermedades tienen nombre, tienen tratamiento y están los profesionales para tratarlo. Por lo tanto, vamos a dialogar con el doctor Gabriel Samperici, médico psiquiatra, y que nos va a ayudar a entender qué pasa con todos estos síntomas y qué tenemos que hacer, siempre insistiendo con la consulta temprana. Por ahí el individuo no se da cuenta o siente lo que yo les acabo de decir y no saben cómo encaminarlo. O el entorno nota toda esta cuestión de irritabilidad, falta de sueño, malestar, mala relación con la familia, mala relación laboral, y esto a veces tiene que ver con cosas que pueden encaminarse y controlarse. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Jorge, muchas gracias por la invitación. No, bueno, un poco se planteaba todo este tipo de síntomas Sí, y que puede aparecer en cualquier edad, digamos, y exactamente. que, bueno, muchas veces o no pocas veces he recibido personas jóvenes aquí en el consultorio que vienen con ahogos, con palpitaciones, generalmente en relación a situaciones de estrés importantes, y que, bueno, por supuesto, si sienten palpitaciones, y sienten ahogos, y sienten falta de aire y que transpiran, piensan ellos que puede haber un problema cardíaco, ¿no es Exacto. cierto? Sí, O si por ahí dolores de estómago o cambios en el hábito de ir de cuerpo, ujú, ¿no es cierto? En estar poco concentrado, en descansar poco, toda esta cantidad de síntomas sí, no necesariamente tiene que ver con una cuestión, con una enfermedad biológica, sino que sí, seguramente las situaciones en las ujú. que se vive hoy hace que puntualmente puedan gatillarse patologías bueno, que tienen estos síntomas similares u otros, Claro. que tienen tratamiento, que eso es lo más importante, que tienen tratamiento y puedan hacer que ese individuo realice una vida normal. Claro, lo importante creo que a todo el mundo es bueno, a la gente en general, de explicarle que la ansiedad es un estado fisiológico Claro, normal, claro. que nos prepara a la alerta, nos prepara para empezar a trabajar el día, para estar atentos, concentrados y demás. El tema cuando hay un aspecto cualitativo y cuantitativo. Cuando se hace cuantitativamente muy intenso, la cantidad de ansiedad es excesiva y supera el límite normal, aparecen los trastornos por ansiedad, que es un capítulo importante de la patología psiquiátrica, que hay muchos subtipos, ¿no? Lo más conocido es la ansiedad paroxística, que es el ataque de pánico, la ansiedad generalizada, que es el temor continuo y permanente, algunos tipos de fobias puntuales y otros trastornos distintos, ¿no? Pero creo que es claro que la gente sepa que el estrés existe, que el estrés es normal, lo que pasa es que el exceso provoca enfermedades que pueden ser, digamos, si bien el origen no es estructuralmente así biológico, por llamarlo, tiene una explicación fisiológica que hace que los síntomas aparezcan. Por ejemplo, síntomas de tensión muscular, nerviosismo, dolor de cabeza, dolor en la boca del estómago, lo que comentaba recién Jorge, ir de cuerpo o muy flojo o a veces con estreñimiento, son todas manifestaciones periféricas o fuera de la cabeza, digamos, de lo que es el estrés crónico, ¿sí? Muy bien. O sea que la pregunta es, si nosotros, y esto ocurre, todos estos síntomas, a cualquier edad, o sea, A cualquier edad, hablando exactamente. específicamente en el caso Sí, de la fobia o el pánico, como decía sí, recién,
que me gustaría que definieras más o menos Sí. qué es cada cosa, Sí. porque acá no pocas veces ya vienen con el diagnóstico y dicen, bueno, Claro. me parece que tengo ataques de pánico, o me Sí. parece, o por ahí son atendidos de la guardia, son personas jóvenes, Ujú. entonces que llegan con todo esto, no se encuentra nada en particular, un electrocardiograma normal, un análisis normal, entonces directamente es pánico o fobia. Claro. Entonces, Claro, exactamente, que la fobia es un temor irracional a un objeto puntual, que puede ser, hay miles de fobias, Claro. ¿no? Agorafobia de espacios abiertos, claustrofobia de espacios cerrados, y así tenemos muchas variabilidades. Y lo que es el ataque de pánico básicamente es una ansiedad brusca, paroxística, excesiva, con mucha descarga vegetativa. ¿Qué significa esto? Palpitaciones, taquicardia, seguramente en un momento de hipertensión dentro del paciente, opresión en el pecho, falta de aire, transpiración, disnea, respirar mal, respirar corto muchas veces y mal, temblores, sudoración, visión borrosa y demás. Y se confunde, tiene muchas como máscaras somáticas, yo te iba a ¿no? preguntar si había, a veces los síntomas de uno podían estar en el otro, en la otra patología. Exactamente, asociados de forma por ahí quizás lo que es la ansiedad generalizada, que es un subtipo de trastorno de ansiedad, en el cual aparece esto, que puede estar más solapado, es más lento en el tiempo, su evolución es menos intensa, pero puede aparecer también lo mismo. Preocupación, o sea, distorsión cognitiva, pensar cosas catastróficas y demás. Y los pacientes terminan siempre en la guardia por los síntomas, sobre todo a nivel del aparato torácico y sobre todo cardiovascular, ¿no? Palpitaciones, falta de aire, dolor en el pecho y demás, que muchas veces se confunde con alguna patología estructural a nivel cardiovascular, ¿no? Las personalidades de las distintas personas Sí. pueden hacer que predispongan a una o a otra. Hay gente que está más predispuesta y gente que sin predisposición hace trastornos panicosos, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que es mucho más exigente, más escrupulosa, más puntillosa, en la cual la ansiedad puede aparecer más fácilmente ante alguna frustración de la vida diaria, que es normal, y que una persona de base neurobiológica y caracterológica adecuada puede que desarrolle mucho más fácilmente un cuadro ansioso paroxístico, como es el ataque de pánico, por ejemplo. Perfecto. Todo esto tiene en el contexto de todos estos síntomas que seguramente cuando llegan al consultorio ustedes ya los van a identificar. ¿Hay estudios específicos para determinar qué cosa es uno, o con la cuestión o con los síntomas ustedes ya orientan definitivamente el diagnóstico y esto tiene tratamiento? Exactamente. La psiquiatría es una especialidad muy clínica que la base fundamental es la semiología, como cualquier especialidad médica, pero un hincapié mucho mayor porque faltan marcadores por ahí biológicos. Si bien la neurobiología es muy extensa, está muy bien explicada y es muy compleja que la gente por ahí la entienda, pero hay algunos pequeños datos que nos pueden orientar, ¿no? Incluso hay estudios por imágenes cerebrales, pero son extremadamente caros y no son rentables en la práctica, digamos. Es semiología pura, es clínica, diagnóstico diferencial de síntomas funcionales versus síntomas estructurales. ¿Qué significa esto? Diferenciar un cuadro funcional, que el organismo me funciona mal porque la taquicardia aparece por algo, la presión sube por algo, sudo por algo, tiemblo por algún motivo, pero no hay daño de estructura, digamos, ¿sí? Entonces hago un diagnóstico diferencial, por eso es bueno que la gente consulte al médico siempre, para descartar algún cuadro, como por ejemplo uso de fármacos, los famosos por ahí beta bloqueantes pueden provocar algún tipo de esta patología, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el uso de algunos medicamentos para cuadros de rinosinusitis de esta época, como los adrenérgicos y demás. Entonces, digo, descartar uno como médico cuestiones farmacológicas, estructurales, raramente algún tumor cerebral puede provocar algún cuadro panicoso, hay muchas más causas, ¿no? Y descartado todo esto y con la clínica hacemos un diagnóstico de lo que es el síndrome ansioso y a su vez el subtipo de trastorno de ansiedad, que hay varios, digamos. Y tiene un tratamiento específico neuropsicofarmacológico y se puede acompañar de actividad física y también terapias psicoterapéuticas como la terapia cognitiva, psicoanálisis en algunos casos puntuales y demás, ¿no? Sí, el trabajo, la terapéutica en conjunto es fundamental. Es fundamental, trabajo en equipo, diagnóstico primero médico para hacer el diagnóstico clínico, psiquiátrico, el diagnóstico diferencial y luego de eso trabajar en equipo con los demás colegas. Muy bien, perfecto. Antes de ir a la pausa, quiero dejarte la pregunta hecha porque estamos hablando del entorno laboral, presiones de trabajo, todas situaciones adversas para el individuo en un trabajo en relación, en este caso, cuando trabaja para otro, generalmente en el tema de la salud, que es el síndrome de burnout, que en algún momento se nombró mucho, pero bueno, todo el contexto donde el individuo desarrolla el trabajo y cómo lo desarrolla en base al contexto, hace que esto también pueda aparecer en forma
generalmente lo hacen en forma solapada. Hay instituciones donde trabajan para que el individuo se dé cuenta de que potencialmente puede estar cursando esta patología y pueda recibir el tratamiento a tiempo y encaminar esta enfermedad. Así que te dejo la pregunta para después de la pausa. Vamos a unos segundos de pausa, después continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Muy bien, continuamos con el programa. Habíamos dejado una pregunta pendiente y me gustaría acá, lo que te quiero preguntar, el tema del burnout, ¿siempre está en relación con los trabajadores de la salud específicamente o hay algún otro tipo, digamos, de estatus laboral que pueda equipararse o que pueda llevarse este síndrome? Es global, Jorge, escapa el tema de la salud. Uno lo puede ver en muchos contextos distintos a lo que es el ámbito de la salud, en empresas, en fábricas y demás. Y siempre nos pasa que en algún momento hacemos evaluaciones o peritajes clínicos en los cuales tenemos que diferenciar. A veces bordea o está en el borde de lo que es la frontera de la medicina. Aparece el aspecto social, cultural, laboral, de vínculos entre la gente, en el cual cuando es patología que genera síntomas, porque la persona va y consulta por algo, dolor de cabeza, molestia digestiva, dolor cervical, etc. Y muchas veces por relación, una disfunción laboral por problemas de trabajo, ¿sí? Que no siempre tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con todo tipo de actividad humana en el cual hay vínculos. Claro, todo el contexto laboral, o sea, no puede ser la cuestión dentro del contexto laboral, el magro remuneración que recibe el individuo, el maltrato de los jefes, la inadecuada o la inseguridad del contexto o del desarrollo de su trabajo, el maltrato por parte de los compañeros, el maltrato en este caso por parte de los pacientes o la mala relación, los médicos o el equipo de salud que es golpeado, que es maltratado, y no siendo responsables, sino que el sistema o quienes deben solucionar el problema no se hace cargo y la cara visible en este caso pueden ser enfermeros, médicos, técnicos, y son los que reciben toda la furia de la gente por un sistema no adecuadamente encaminado o solucionado. Entonces, ese ámbito laboral en ese contexto realmente gatilla esto que estamos hablando, ¿no? Complejo, porque hay conductas adaptativas, la persona puede adaptarse, valga la redundancia, a ese ambiente adverso, conductas sobreadaptativas en las cuales se sobreadaptó y genera síntomas, o bien no poder hacerlo y muchas veces debutar con alguna patología, incluso metabólica. No digo que sea la causa principal, pero a veces una cierta hipertensión puede estar modulada o gatillada, al menos temporalmente, por un estrés crónico, alguna disfunción en lo que es el control del azúcar en sangre, la diabetes, ¿no? Son todas cosas que van un poco de la mano. Es un poco la famosa neuroinmunoendocrinología, todo este enlace entre lo que es el cerebro, la mente, el sistema inmune y la parte metabólica. El sometido a estrés permanente puede generar patologías crónicas, trastorno en el sueño, es muy frecuente esto que pase,
y dolores diversos, digamos, ¿no? Pero es un tema que es muy amplio y en el cual están involucrados muchos actores en esto. El personal de salud, personal de fábricas y también los vínculos, digamos, ¿no? Cuando hay personas que tienen mayor poder sobre otras, entonces usan a veces ese poder para un maltrato, a veces que en algún punto suele ser excesivo, digamos. Y aquellas personas o aquellos individuos que tienen una personalidad especial, una tipo A, que sean autoexigentes, que sean muy meticulosos, y ese desarrollo que no puede llevarse a cabo por todas estas cosas no resueltas dentro del ámbito laboral, exponen más a esas personas que a aquellos individuos que de última le interesa poco si las cosas funcionan o no funcionan o en qué contexto funcionan. Sí, Jorge, la personalidad tipo A es mucho más factible que haga trastornos de ansiedad secundarios o sintomáticos a un cuadro de estrés laboral, por ejemplo, o de otro tipo, una disfunción laboral. Son personas obviamente muy meticulosas, puntillosas, con sentido de urgencia del tiempo y urgencia global en general. Entonces es mucho más factible que haga una patología conductual y también física una persona que tenga personalidad tipo A que alguien que por ahí le reste menos importancia, lo cual no significa que el que le dé menos importancia no tenga algún impacto somático o conductual, pero la tipo A claramente es la que más tiene resistencia, digamos, al afrontamiento, digamos, del cuadro. Y por ejemplo, en el caso de los individuos que viven en ese ambiente laboral adverso, ¿no es cierto? Sí. Llegar a la casa y tener también un contexto familiar complicado, ¿eso acelera en el caso de laboral la posibilidad de padecer la patología o no? Y es un efecto sumatorio. Si una persona tiene un ambiente laboral complejo y una casa también que hay una disfunción familiar, también se agrava más el cuadro, con lo cual es mucho más fácil que una persona que tenga poca contención social familiar haga una patología de esta más fácilmente que una persona en la cual tenga un entramado social, familiar y afectivo que lo cubra en ese aspecto. Claro, así que claro. Sí. Bien, y esto, como hablábamos anteriormente, esto tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Exactamente, diagnóstico clínico, diagnóstico diferencial, tratamiento farmacológico con medicamentos, básicamente con antidepresivos, un subtipo de antidepresivos que funcionan bastante bien, ¿sí? En algunos casos puntualmente y por tiempo breve los famosos benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, clonazepam, alprazolam, muy usados a veces o sobremedicados con mucha cautela, tiempos breves, tiene indicaciones y contraindicaciones formales, y también acompañado de psicoterapia o terapias psicosociales de tipo cognitivo u otras para la persona ayudarle a enfocar sus cuestiones personales y modificar conductas o hábitos o cogniciones, pensamientos distorsionados que llevan a que se vaya perpetuando en el tiempo esa conducta repetitiva que los lleva a tener problemas. Volviendo a los pánicos, fobias y todo eso, tener antecedentes familiares de esta patología, ¿predispone a que un individuo potencialmente pueda tenerlo o no tiene nada que ver? Hay una cierta carga neurobiológica mayor en gente de familias, de gente ansiosa globalmente hablando. Si bien el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, se desprendió actualmente en parte de lo que es la ansiedad general, pero esos cuadros tienen mucha carga genética. Esto tiene dos factores, el factor neurobiológico y a su vez chicos que van aprendiendo conducta de los padres, más bien de tendencia fóbica o de introversión, que los van llevando, que los predisponen a que más fácilmente puedan hacer un cuadro de esto, sumado a eventos traumáticos tempranos en la vida, digamos, algún accidente o pérdidas familiares cercanas, son también un factor de riesgo para esto. E individuos que tienen, especialmente chicos, gente joven, que tengan estos trastornos de pánico, estos trastornos de ansiedad, pensando a futuro, mayores, ¿tienen mayor probabilidad de hacer en aquella etapa algún tipo de trastorno o no? Y en algunos casos sí, pueden hacer un trastorno panicoso o ansiedad en general. Es más factible que cuando esto se va haciendo en el tiempo más complejo y tienen trastornos por ansiedad social, el desempeño social está mermado. También puede asociarse como comorbilidad el abuso de sustancias o de drogas ilícitas, con lo cual también hay que tener muy presente, tratarlos desde pequeños, hacer un diagnóstico adecuado y seguido en el tiempo, porque la posibilidad de que hagan un cuadro ansioso o abusen en algunos casos de algunas sustancias es mucho más alto que otras personas. Y también el desempeño social, laboral se va a ver, o académico, también se ve mermado por el alto monto de ansiedad, digamos, con su impacto. Bien, recién tocabas vos el tema de las adicciones. En el caso de los chicos
que consumen drogas ilícitas, esto potencialmente los predispone en algún momento, más allá de un síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? ¿Los predispone eventualmente a algún tipo de patología de este tipo? Y las drogas de por sí, sobre todo las estimulantes como la cocaína, provocan, digamos, mucha estimulación y pueden generar en algunos casos, igualmente la marihuana, cuadros de cierta euforia, digamos, ¿no? Que pueden potenciar algún cuadro ansioso. Y como tiene un cerebro en desarrollo, se está conectando, que es mucho más lábil, es también a veces la mecha que enciende el fuego de trastornos como la psicosis también, por otro lado, pero también la ansiedad la pueden potenciar o empeorar con el uso de drogas lícitas o ilícitas, claro. Llamémosle alcohol, marihuana, claro, cocaína, etcétera, ¿sí? También. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Doctor Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctor Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Muy bien, vamos con la parte final del programa. Gabriel, para terminar, las últimas preguntas sencillas. Entonces, tenemos síntomas en comunes para patologías distintas. Hay que estar atentos, ya sea el individuo, que puede no darse cuenta, o el entorno, para sugerirle o aconsejarle una consulta temprana a patologías que pueden ser muy molestas, que pueden causar aquella persona que lo padece, en un caso de una crisis de pánico importante, puede ser muy desagradable no solo para el individuo, sino para todo el entorno familiar que lo viva, y eso puede controlarse y puede tratarse. Así que siempre es la consulta temprana al médico, al especialista, con experiencia para controlar esto y tratarlo como corresponde. Exacto, la consulta a tiempo adecuado, no tener vergüenza, esto es algo muy frecuente, es frecuentísimo, le pasa a millones de personas en todo el mundo. No tiene que ver con el carácter, que mucha gente todavía piensa en cuestiones de carácter. Esto le puede pasar a cualquier persona que tenga un cargo ejecutivo altísimo con mucha responsabilidad, o a cualquiera, digamos, ¿no? Repito, hay cierta vulnerabilidad biológica más un medio ambiente que predispone a cualquier patología. Entonces digo, tengámoslo en cuenta, veámoslo. En el caso, supongamos puntualmente, la ansiedad social no es la persona tímida. En el caso de la persona panicosa no es el temeroso. Son cosas muy diferentes. Son enfermedades puntuales de la conducta que van mermando la calidad de vida y que generan, repito, síntomas conductuales a nivel cognitivo y síntomas físicos, los cuales pueden, con el estrés crónico permanente y sin control, desencadenar patologías clínicas generales que también son bastante complejas de manejar. Desde el punto de vista genérico, te hago una pregunta. ¿Algún grupo, las mujeres o los hombres padecen más este tipo de enfermedades? Es bastante heterogéneo, son más comunes las mujeres que lo padezcan, un poco más, una relación de 1.5 o 2 con respecto al hombre, pero son patologías que ampliamente se distribuyen en toda la población en general, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, abarca toda la población. Perfecto, bueno, muchas gracias, Gabriel, por tus conceptos, por acompañarnos y poder transmitirle a la gente todo este tipo de cosas comunes en la vida diaria y que, bueno, por ahí causan mucho susto y no son contenidos por especialistas o no hacen una consulta a la persona adecuada, entonces después andan boyando
sin resolución del problema, que son problemas que si no uno no los contiene tempranamente, pueden volver esporádicamente y con mayor intensidad, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre la consulta temprana con el especialista. No se automedique, no le haga la consulta al vecino, al almacenero, vaya al médico, vaya al especialista, consulte con su médico familiar para que haga una derivación a tiempo, al médico clínico, es muy importante. Así que a tener en cuenta esto. Con respecto al burnout que tocábamos y el tema del estrés laboral, un tema que es muy de hoy en día, no es una cuestión que lo tocamos por las dudas del tema, lo tocamos porque esto es lo que sucede y porque las condiciones laborales en líneas generales y especialmente en los espacios de salud están muy predispuestos a tener esto, pues son contratos inadecuados, ambientes o perseguidos por jefes, porque muchos son puestos políticos, entonces la gente está en situaciones de disconfort permanente y en estrés permanente. Y hay personalidades que hacen que exploten más temprano que otros sobre una situación en donde tendría que ser un ámbito laboral acorde, poder trabajar con sus compañeros sin ningún problema y por supuesto la gente. La gente tiene que entender que en muchos lugares de trabajo de salud se viven estas condiciones. O sea que si encima van a una guardia por una situación que es entendible, que la gente piensa que por más que vayan por una situación que aparentemente no necesariamente es una urgencia, ese es el problema de esa persona en ese momento y no le interesa ninguna otra cosa. Desde ese punto de vista es entendible. Pero sí tienen que entender que hay todo un contexto en el que el individuo se desarrolla y que muchas veces la resolución de un problema no tiene que ver por la mala predisposición del personal que está para atender, sino que no hay un contexto laboral acorde para solucionar un problema. Y ese es el problema. Y ahí los responsables son otros, no los trabajadores. Así que piénsenlo, por favor, antes de tomar medidas apresuradas que puedan dañar a terceros innecesariamente y con personas que no tienen nada que ver con la resolución del problema. Simplemente piénsenlo, reflexionenlo y van a ver que es así y no tienen por qué poner en problema al personal de salud que está a disposición permanentemente. Y es más, muchas de las situaciones de los lugares laborales de salud se mantienen por el espíritu de trabajo de muchos de los trabajadores del equipo de salud. Eso ténganlo muy en cuenta, que están en condiciones desfavorables, no en pocas veces, y en ámbitos hostiles. Eso ténganlo en cuenta, piénselo, eso es lo que sucede. Y sucede en muchos ámbitos laborales. Mire usted, donde usted desarrolla su trabajo, cómo es. Y va a ver que muchas cosas de las que pasan, el trabajador poco tiene que ver, sino que los responsables son otros. Así que simplemente el objetivo de este programa es simplemente esto, que tomen conciencia de eso, la consulta temprana de estas patologías que son muy prevalentes en cualquier edad y que tienen solución, tienen diagnóstico y tienen solución. Eso es lo más importante, no se deje estar ni se automedique, porque eso puede progresar cíclicamente, incluso empeorar y volverse mucho más crónico y después más difícil salir del cuadro. Ténganlo siempre presente. Muy bien, espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.